Hola, de nuevo yo, para seguir insistiéndoles sobre el tema del cooperativismo. La importancia de tener un sistema cooperativo potente en el Ecuador y que todos entendamos en el país, sobre todo esos 7 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa que viven en la informalidad. ¿Qué significa vivir en la informalidad? Vaya, no creo que tenga que explicárselos, pero quiero decirlo para seguir machacando y machacando en lo mismo. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo seguro, no tienen ingresos seguros y estables. Pero ¿cómo incorporar a nuestros hermanos ecuatorianos que están en ese umbral a la formalización de la economía y a la formalización del trabajo? El cooperativismo es una herramienta que lo puede lograr, que puede incorporar pequeños productores, que pueden incorporar a profesionales que están en el tema del servicio, llámese contable, leyes, llámese ingenieros comerciales o administradores, economistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también es evidente que también los productores se pueden convertir en sus propios intermediarios, es decir, en los responsables de su propia comercialización. Por lo general hemos hablado de cooperativas industriales, agrarias, es decir, de la producción. Pero hoy vamos a hablar de una cooperativa distinta y le vamos a dar la bienvenida a un buen amigo, Carlos Laínez, de la cooperativa La Comunitaria. Miren el nombre interesante, La Comunitaria, que refleja mucho la identidad de la cooperativa porque es comunidad, pero es una cooperativa distinta. Es una cooperativa que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el arte. Y debemos entender que la cultura parte de la identidad de nuestros pueblos. Querido tocayo, bienvenido. Muchas gracias a ustedes, a la audiencia. Bueno, comencemos entonces. Bien. A ver, ¿por qué se les ocurrió romper los esquemas? Porque por lo general uno dice cooperativas de producción, pero ustedes tienen algo de locura y dijeron, vamos a la cultura. Así es, pero, ¿sabes? En Argentina se está dando un movimiento de cooperativización ya sea de grupos de artistas, de colectivos, de talleristas. Por ejemplo, tal vez hayan escuchado, entiendo que llega la música a Ecuador de la Delio Valdés, Sí, claro. que es una orquesta de cumbia latinoamericana. Ellos hoy funcionan como una cooperativa cultural. En el tango tenemos un ejemplo de la década del 80, el maestro Pugliese. Seguramente habrán escuchado La Yumba alguna vez, que es un clásico de él. Bueno, es un inmigrante italiano que su orquesta de tango, su orquesta típica con 4 bandoneones, 4 violines y demás, bueno, está organizada de manera cooperativa. Ahora, a ver, cuando uno habla de la cultura en términos de arte, dice, caramba, no hay apoyo del Estado, es difícil obtener ingresos, estamos desamparados, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo hacer de esto una actividad sostenible? Sí, fíjense que en cualquier contexto de ajuste, uno de los primeros presupuestos que se recorta es el de la cultura, ¿no? Sí, definitivo. No se la ve como un bien de primera necesidad de una comunidad, ¿no? Se la deja, es como lo primero a lo que se ataca. Y creo que eso tiene que ver por cómo se concibe lo cultural, ¿no? Como algo decorativo, algo complementario, algo no esencial. Nosotros nos posicionamos desde otro lugar distinto. Aprovecho a decir que nuestra cooperativa funciona en el interior de la Argentina, lo que los argentinos decimos el interior. El centro es la capital federal, Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, no es más capital federal. Nosotros estamos en el centro del país, rodeado de comunidades rurales. Y bueno, en nuestra zona
como somos localidades pequeñas que van de 200 habitantes, 500, 1000, 3000, las cooperativas, la provisión del servicio eléctrico no era conveniente para las empresas privadas en la década del 50 del siglo XX. Entonces muchos vecinos no llegaba a la empresa privada, entonces dependían de formas muy rudimentarias de provisión de energía, y si querías dar el salto a la industrialización, a otro tipo de consumo, había limitaciones. Por lo cual los vecinos, las comunidades se organizaban y se crearon múltiples cantidades de cooperativas de servicio de electricidad que luego fueron sumando otras. Nosotros, ¿qué les decimos a nuestros compatriotas? No solo de electricidad vive el hombre, necesitamos la cultura. Ok, pero paremos ahí un momentito, Carlitos. Tocayo, a ver, comunidades que se organizan, o sea, aquí Sí. viene el espíritu comunitario. ¿En base a qué? ¿Con base en qué? Con base a necesidades. Exacto. Es decir, volvemos al tema. Cooperativas que están orientadas a resolver necesidades. ¿Necesidades de quién? Necesidades de la gente. Y la Están. gente de forma individuos, sus sumatorias son comunidades. Y ahí viene lo importante. De electricidad decías, solo se vive, también hay que vivir de cultura. Y de esa necesidad, ¿cómo se complementó? ¿Cómo migraron a la cultura? Hoy estas cooperativas son muy fuertes, por ejemplo en la de mi localidad, Corpico, de la cual soy parte, tiene 350 empleados, tiene una estructura muy grande, provee también internet, telefonía y demás. Sí, hay que buscar eso que está ahí, que por ahí no lo vemos, que es imperceptible, pero que si alguien prende la chispa, hay un hilo invisible que nos une, hay sueños compartidos, sentires compartidos, desesperanzas, y cuando uno logra encontrar eso que está ahí, la comunidad empieza a movilizarse. Sueños compartidos y construcción conjunta. Pero cuéntanos ya la experiencia de la En comunitaria. Bien, surge con estudiantes universitarios, como ustedes saben, educación superior universitaria en la Universidad Pública Argentina es muy fuerte, gratuita, es un orgullo Y de alta calidad. y de alta calidad para todos los argentinos, bueno, un legado de la reforma del 18 de Córdoba, que hoy, bueno, una educación pública que está siendo atacada está puesta en duda por el reciente presidente electo, veremos qué pasa, la defenderemos. Bueno, muchos de chicos jóvenes, chicos de 20, 18, terminamos el secundario, 17, 18, nos fuimos a estudiar a ciudades más grandes, tal vez encandilados por las luces de la ciudad, como decía algún escritor francés. Creíamos que lo que venía al futuro estaba en las grandes ciudades. Y bueno, con el transitar, con el cruzarnos con profesores, profesoras, fuimos poniendo en duda eso y sentimos la necesidad de volver al pago, al terruño, a decir, bueno, lo que no nos gusta de nuestras comunidades, porque las comunidades no son perfectas, no por el hecho de ser pequeñas no hay problemas o conflictos, no hay que idealizar a las comunidades pequeñas. Y como jóvenes, rebeldes, críticos, estábamos muy inconformes con cosas que pasaban en nuestras comunidades. Dijimos, bueno, no nos quedemos solo en un posicionamiento de la crítica, criticar es fácil, volvamos y veamos qué podamos construir, tratemos de conectar con personas que también quieren hacer cosas para que crezca culturalmente, para que los jóvenes se sientan contenidos. A ver, partamos de ese tema. Jóvenes que emigraron de sus territorios a las grandes ciudades. A formarnos a formarse, profesionalmente. por lo general de zonas rurales o de zonas alejadas. Alejada de los grandes De los centros de grandes Rosario, centros, correcto. Córdoba. Pero aquí había algo que juega, es identidad y arraigo. Sí. ¿Cómo esa identidad? Es que tenemos que entender que la cultura parte de la identidad. ¿Cómo entender y cómo comprender y cómo dimensionar que esa identidad despierta la necesidad del arraigo, que a lo mejor estaba dormido, porque muchos que se van afuera a estudiar no regresan.
No, es cierto. ¿sí? Entonces, identidad y arraigo. ¿Cómo esa identidad y arraigo en los jóvenes universitarios se dieron cuenta que estaban en las grandes ciudades, que a lo mejor ya se formaron, que ya estudiaron, que ya se graduaron, y dijeron, bueno, ¿qué hago aquí? Sí. Mira, para serte sincero, no lo vimos claro, no fue como se dice, No una fue epifanía. racionalizado en ese momento. Sí, eran más bien intuiciones. Alguna pregunta que nos hizo algún profesor que nos hizo pensar en algunas cuestiones. El hecho de decir, bueno, toda tu comunidad hace un esfuerzo grande a través de los impuestos para que vos te formes de manera gratuita y tal vez nos vamos y no volvemos y no aportamos nada a nuestra comunidad de origen. Bueno, algunas cositas que se te iban cruzando por el camino, alguna historia que descubrías al irte, hay cosas que las ves cuando te vas de tu lugar, la distancia te permite ver cosas que estando en el día a día, en el cotidiano, no las percibías. Como dice Borges en el Corán, supuestamente nunca se menciona la palabra camello, y bueno, uno tiende a naturalizar su espacio de cotidianidad. El irnos, el tomar distancia nos permitió ver otras cosas, hacernos preguntas sobre nuestras comunidades, la historia de nuestros padres. ¿Por qué mi padre? A valorar más tu territorio, Sí. tu terruño. A valorarlo y a valorarlo, pero también tener la valentía de cuestionar aquellas cosas de tu terruño que no te conformaban o querías transformar. A eso voy. A cuestionar las cosas de tu terruño que no te satisfacían, que no te motivaban, que no te conformaban. Exacto. Y viene la crítica. Crítica constructiva, por cierto, porque nadie puede renunciar al pensamiento crítico, que eso es fundamental. Tú decías en el Seminario Internacional del Cooperativismo que tuvimos en días pasados, decía, desde la cultura y de nuestra cooperativa de cultura, de arte, de identidad y arte, comenzamos a contar procesos, Sí. producto de la ausencia de Estado, producto de las carencias que teníamos y producto de nuestra propia historia de tragedia. Sí. Es decir, ¿cómo trasladaste eso dentro del concepto de cooperativa de cultura a la sociedad? Y Bien. cómo eso les permite generar ingresos, además. Para que entienda la audiencia, nosotros nos iniciamos con teatro comunitario, que es una forma de hacer teatro donde el vecino o la vecina se convierte en actriz, actor, independientemente de que tenga una formación previa o no. Todos son convocados. Algunos, los que tienen más destreza para lo actorial, el despliegue de un libreto, tendrán papeles centrales. Quienes son músicos se encargarán de armar toda la banda sonora en vivo. Generalmente hacemos mucha música en vivo. Son muy interesantes las obras de... Estos teatros comunitarios que tú mencionas, ¿qué impacto tienen en la movilidad social? Bueno, nosotros, esto lo vi, puedo dar fe porque lo vi con mis propios ojos, tenemos compañeras y compañeras que se acercaron al grupo así, mirando con la cabeza para abajo, sin poder mirar a otras personas de frente, ¿no? Gente que se sentía, no tenía en cuenta, desvalorizada, acomplejada, gente que tal vez pertenecía a los sectores discriminados o excluidos de las propias comunidades, aunque sean pequeñas. Y uno, al incluirse, al sumarse a este proceso de recibir a todos, de abrazarlos, esa cabeza empezó a levantarse y se animaron a contar. Y hoy algunos de ellos son referentes. Y algunos de ellos que tal vez antes de incorporarse al grupo jamás hubiesen soñado en seguir un estudio de nivel universitario porque creían que no era para ellos, porque ya tenían como el efecto Pigmalión, le habían dicho que no servía para nada la sociedad, y entonces se creyó que no servía para nada. Y yo creo que habilitar estos espacios de grupalidad permitieron que esas individualidades exploten en el marco de una comunidad, de un colectivo. Espérate un momentito. A ver, comencemos por esto. ¿Terminó siendo una catarsis colectiva comunitaria?
Sí, pero no, nosotros decimos siempre no quedemos atrapados en el conflicto, en la descarga, en la crítica. Se hace como todo ese proceso de sanación colectiva, pero después siempre, bueno, muy bien, pusimos todo esto sobre la mesa, lloramos, nos gritamos, tuvimos desencuentro, desacuerdo. Pero fue un despertar. Claro, pero eso, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo transformamos eso? Ok. Dolor, nostalgia, tristeza. Pero toda esa tristeza, nostalgia, te voy a decir También algo. hay otros ingredientes, el sueño, Sí, los sí, sí, anhelos. claro. Pero que estaban dormidos. Estaban ahí. Sueños y anhelos que pudieron haber No, estado dormidos no por había un todo lugar esto. donde Ok, decirlo. Ya, ok, vale. El Papa Francisco es argentino, Sí, lo queremos mucho. ¿ya? Y él habla del descarte y de la exclusión. Sí. Ustedes, entonces, en esta catarsis plural, colectiva, conjunta, comunitaria, generaron el despertar y del descarte pasaron a la inclusión. Todos servimos. Y ese todos. despertar a partir de la cooperativa de la cultura, ¿qué impacto tuvo en la comunidad? Bueno, diversos, múltiples. Personas que encontraron su importancia, su autoestima. Y después a nivel colectivo, que también es lo que nos importa, por ejemplo, se hizo una obra de teatro que contaba la historia de rivalidad en un pueblo un pueblo pequeño pero que tenía dos clubes de fútbol, con una rivalidad acérrima. Bueno, decimos, che, esto a veces genera una grieta innecesaria en una comunidad pequeña, bueno, enfrentarnos por el fanatismo hacia la afiliación a un club o al otro. Bueno, se armó una obra de teatro que contaba la historia de que, bueno, el mejor jugador de uno de los clubes se enamora. No es que fuimos súper creativos, esto está en la historia del teatro, este tipo de conflicto, sí. pero lo escribimos desde la realidad Se enamoró de una chica del otro club. del otro club, que era la hija del presidente del otro club. Bueno, un Romeo y Julieta de nuestra zona, traducido a nuestra zona. Y eso lleva a reconstruir la historia de cada club. ¿Qué descubrimos ahí como comunidad? Que había un club que por estatuto no permitía la participación en cargos directivos de mujeres, por estatuto, por... Exclusión completa. Y eso generó en las compañeras que se habían sumado a actuar, en decir, che, esto queremos cambiarlo, no puede ser. Si somos las que a veces sostenemos las ligas a nuestros hijos, cocinamos, juntamos la plata para que nuestros hijos puedan... ¿Cómo es que no podemos tomar... una mujer no puede ser presidenta de nuestro club? Es decir, despertaron conciencia social. Sí, y particularmente en este caso sobre la desigualdad de género. Claro. Y eso generó un revuelo tremendo y bueno, algunos se enojaron mucho, Siempre habrá eso. pero hoy, visto a la distancia, fue un proceso que enriqueció a esa comunidad y puso en el tapete un montón. Y hoy esas mujeres presentaron una normativa con el respaldo de la cooperativa, que tiene una matrícula, que está institucionalizada, al Consejo Deliberante local para que ordenara ese club, se inició un proceso de Reconstitución. y se modificó el estatuto. Mira tú, la fuerza, el impacto. Reconstitución de tejido social. Sí. Ya, ahora bien. Y Perdón. es un feminismo práctico y popular, porque nos pasa por ahí que en las grandes ciudades se practica un feminismo de clase media o liberal. ¿Y Acá, cómo defines lo práctico y lo popular? ¿Cómo puede ir lo práctico y lo popular de la mano? que por ejemplo, no sé, tenemos otra compañera que era parte de la cooperativa que había sufrido una situación de abuso de niña. Bueno, el Estado se había comprometido que a los 18 años ella accediera a una vivienda. Una persona que no había podido acceder a completar su escolaridad, muy humilde, y resulta que otras personas se apropiaron de esa vivienda. Ella llegó a la mayoría de edad y otras personas ocupaban. Bueno, nosotros acompañamos ese proceso. Como cooperativa. ¿Cómo acompañamos? Con el cuerpo. Pusimos una camioneta a disposición, hablamos con las personas que ocupaban ahí, les invitamos a retirarse,
cargamos todos los muebles de su vivienda precaria y hicimos guardia toda la noche mientras lo íbamos resolviendo por la vía judicial la otra cuestión. O sea, no fue declamar, no quiero hablar como varón de feminismo, esto lo tendrían que contar nuestras compañeras, pero bueno, son acciones prácticas, bueno, resolver problemas con... Pero, a ver, pero es un tema cultural, es un tema cultural que quiere proteger a la comunidad, que quiere construir equidad de género, que quiere entrar a la defensa y tener justicia verdadera desde los puntos de vista de justicia social. Esa compañera con sus 2 hijitos y su compañero, tal vez solo, sin el amparo de... No lo hubiera podido lograr. No hubieran sido escuchados, no hubieran podido acceder a un abogado. Las autoridades, como pertenecen a cierto sector y a veces no se animan a levantar la voz. No. El abuso del poder a partir de los desequilibrios. Ahora, vamos a lo siguiente. Claro, los amigos dicen todo eso está muy bonito, etcétera, etcétera, pero los socios de la cooperativa, ¿cómo obtienen ingresos? Bien. Ahí fuimos armando distintas... el hecho de formalizarnos, de que esto no sea un grupo de artistas precarizados, informales, nos abrió todo un abanico de presentación de proyectos ante, por ejemplo, Instituto Nacional del Teatro, financiamiento internacional. Entonces, por ejemplo, con un financiamiento internacional nos compramos una combi, nos equipamos, compramos micrófonos, consolas, sonido. Entonces nosotros cuando alguien nos contrataba por una obra de teatro, teníamos el servicio completo. Nosotros, si ellos no podían, les generaba una complicación tener que contratar por un lado a la obra de teatro, por el otro lado al sonido, por el otro lado, nosotros le ofrecíamos un paquete completo, le solucionamos un problema al organizador de un evento. Entonces ahí nos equipamos con ese financiamiento que hoy es un servicio de sonido e iluminación de alta calidad que se presta. Eso genera un ingreso. Ya, aquí hay un tema importante. A ver, dirijámonos a nuestros artistas nacionales aquí en el Ecuador. Fondos internacionales, es decir, cooperación internacional. ¿Dónde están ubicados esos fondos? Por ejemplo, Ibercultura, que es una organización que nace de España para toda Latinoamérica, que los invito a buscar. Sé que hay grupos de Ecuador que pertenecen al mundo a la red de cultura viva comunitaria. Yo estimo que los deben conocer y si no, invitamos a que conecten. Nosotros somos parte, ahí también nos volvemos fuerte porque hemos reclamado a nuestros estados nacionales la asignación del 0,01% de los presupuestos, a raíz del ejemplo que tomamos del programa de cultura que tuvo Lula da Silva en su primera presidencia a través de Gilberto Gil como ministro de Cultura, que fue un apoyo no al artista consagrado o a los grupos o a compañías más tradicionales o de cultura de elite o lo que conocemos como arte clásico, sino que justamente que financiaba los grupos que hacían arte en los barrios, en las favelas, que estaban inscritos en el territorio, bien a la base. Nosotros tomamos esa idea, ese programa logró, inclusión, movimiento social ascendente, porque chicos se convierten. Movilidad. Ahora, por ejemplo, Trueno, no sé si lo han escuchado. No, yo no. Trueno es de esta nueva grupo de raperos, payadores modernos, le decimos nosotros, trovadores modernos. Él su infancia la atraviesa en un grupo de teatro comunitario de Catalina Sur, que fue el grupo pionero en Argentina, en Buenos Aires, en La Boca, y hoy triunfa a nivel internacional, pero se formó en comunidad. Vamos a lo siguiente, en el fondeo. Cooperación internacional, los fondos internacionales, y adicionalmente una asignación desde el Estado. No lo logramos, hay situaciones diversas. En Argentina se tradujo no en un 0,1 menos presupuesto, pero sí en puntos de cultura. Pero hay algo a tener en cuenta, eso no fue automático, esos fondos no alcanzaron para todo, no hemos presentado convocatoria, algunas las perdimos, otras las hemos ganado. Mientras tanto, no nos quedamos quietos, seguimos nosotros moviéndonos, generando cuotas,
generando pollada, generando la cuota societal, moviéndonos, para no generar la dependencia del Estado. Le exigimos al Estado, les proponemos, les llevamos ideas, pero hasta que eso se consigue, se materializa. Se autofinancia. No, se autofinancia. Ahora bien, lo que recomendamos por experiencia, no a modo arrogante, sino por la propia práctica, pensar bien cuando aparece esa oportunidad que es muy ínfima frente a un montón de posibilidades, cuando aparece un financiamiento y la chance de quedarse elección. No, antes de quedarse, cuando se piensa el proyecto, pensar bien en qué. Que eso que pidamos, no pensemos en chiquito, pensemos a futuro. A ver, ¿qué sería pensar estratégicamente? ¿De qué esos pocos pesos que me da un programa, voy a comprar, no sé, muchos micrófonos, pero después no voy a tener dónde enchufar los micrófonos? Pensar, tomarnos un tiempo para pensar. No decir, bueno, y no sé, bueno, pido y lleno los ítems según bienes de capital, bienes de consumo, y bueno, pongo lo que pongo porque ya cierra la convocatoria. No, tómense un tiempito, piensen y inscriban eso en un objetivo. O sea, un pensamiento integral a partir de porque una visión y en Latinoamérica planificación. Son pocas esas oportunidades de financiamiento, Sí, hay que aprovecharlas al máximo para cuando no estén ese equipamiento te permita autonomizar. Ok, ya me quedan 15 minutos, un poco menos. Ahora, ustedes cuentan historia de vida. Sí. ¿Eso es lo que más llega a la gente? Sí. ¿Y eso es lo que les permite despertar el interés en las comunidades? Sí. Y eso también les permite una retribución de parte de las personas que asisten a las obras de teatro, pero ahí pueden hacer también alianzas con el sector público en términos de darle sentido al espacio público. Sí. Además, sí, se recupera el espacio público totalmente. Tenemos múltiples, recuperamos carnavales participativos, los municipios nos acompañaron porque vieron que era necesario. Además, cada puesta en escena la pensamos integralmente. Si alguien nos contrata, ofrecemos no solo para terminar con esto, con el consumismo del arte, porque así como hacemos consumismo de tecnología, practicamos y queremos romper con la cultura delivery, le decimos nosotros. Bueno, voy, compro una entrada. Bueno, nosotros cuando una comunidad, un municipio, le ofrecemos un paquete, es decir, damos la obra, pero antes queremos trabajar con... ahora tenemos una obra donde los protagonistas son jóvenes, de esto sí se habla, que los jóvenes nos hablan a los adultos de los problemas que están atravesando respecto al consumo, la depresión, el bullying, consumo de drogas. No nos salvamos ninguno, nos critican a nosotros como padres, como educadores, y nos invitan a hacernos cargo de cuántas veces los dejamos desprotegidos. Bueno, esta obra, por la situación de conflictividad, cómo ha impactado la pandemia, sobre todo en los jóvenes, es muy demandada y nos invitan de distintos lugares de la Argentina. Tenemos un colectivo, pudimos comprar un colectivo para no depender de una contratación y que la movilización nos salga más barato y ofrecer servicio de transporte. Esta obra, cuando nos convocan, nosotros decimos, bueno, tenemos la obra, pero también queremos trabajar con tu comunidad. Queremos hacer un taller participativo previo, que vengan aquellas líderes comunitarios que trabajan con jóvenes en situación de consumos problemáticos, que vengan papás, que vengan todos y pensemos juntos, a ver, ¿y qué nos pasa? ¿Qué hacemos? Muchas veces tenemos una directora muy audaz, a veces terminan actuando en esa función de la noche, personas que participaron de eso, en un fragmentito, en una escena secundaria, en el momento de cantar una canción, se suman y terminan siendo parte de eso. Y después cuando termina la obra hay un momento de intercambio, a ver, de escenario abierto, y ahí hay devoluciones, y eso retroalimenta. Y a veces nos dicen, che, esto no nos gustó, esto esto nos emocionó. Bueno. Ahora, nuestras obras están dirigidas al público en general, no a un público entrenado, tienen mucha picardía, hay humor, tienen momentos de dolor, tienen momentos de risas,
y eso creo que la hace atractiva, que la puede estar mirando un hijo con su mamá y que el hijo no se aburre, y que la mamá está enganchada, el papá también, la tía. Y eso, particularmente esta obra impacta, hemos tenido unas devoluciones. Okay. Gente que no puede hablar porque quiere decir algo, pero fue atravesada. Sí, ahora, pero es interesante todo este método, porque generas conciencia ciudadana y reflexión social. Es decir, y eso es importante porque eso también genera despertares. Nosotros queremos que el arte sea para transformar. Claro, o sea, moviliza y transforma. Moviliza y transforma. Individualmente y colectivamente. Ahora, y ya vamos terminando, pero pasan de la cultura, de la identidad, pasan del arte, y como cooperativa de cultura, identidad y arte, complementan con producción. Sí. ¿En qué momento, bueno, y cómo se relaciona cultura, identidad, arte con la producción? Arte es producción, arte es trabajo, pero entiendo que a veces el sentido común nos lleva, uno dice producción y ya la cabeza sabe, nosotros nos consideramos hacedores artísticos, pero a su vez, como dices tú, muchas de estas obras, por ejemplo una que hicimos sobre el corte, lo que significó a nivel de la producción agrícola y ganadera en el oeste pampeano, a partir de un corte del río hicimos una obra que se llama Todo el Set que Crece. Bueno, descubrimos toda esa realidad y nos involucramos con esa comunidad, y puesteros de las zonas, crianceros de chivas, cabras, se sumaron a nuestro grupo. Personas, comunidades, productores con las cuales el Estado argentino tiene una deuda social muy grande. Bueno, nos unimos, y ahí el problema era cómo esos productores, que tienen un arte valiosísimo porque han escrito, compuesto sus milongas que narran lo que atravesaron, escribieron sus décimas, sus poesías. El problema que tenían era el acceso al cereal muy caro, y se les estaban muriendo sus animales, y ellos no se quieren ir de ahí porque su identidad, su vida, lo que son, lo que sienten, es ser puesteros, crianceros, productores. Entonces resisten, pero estaban muy solos. Al encontrarnos entre esta cooperativa desde el arte con ellos, bueno, en asambleas, en charlas, en encuentros, sale esta necesidad concreta, y bueno, empezamos a pensar qué puertas golpear, qué hacer, hablar con el Ministerio de la Producción, hablar con... vimos la necesidad de armar una nueva cooperativa específica para los proyectos de producción agrícola, que hoy también los estamos pensando en términos agroindustriales, porque también ya comenzamos a procesar leche para dar valor en origen y tener alimentos de cercanía o de kilómetro cero. Y bueno, es eso, lo que salió desde la cultura, desde lo simbólico. En esa comunidad particularmente, como en González Moreno apareció lo de la desigualdad de género, acá fue el tema de somos un grupo de pequeños productores de cabras que no queremos desaparecer. Y bueno, ahí manos a la obra, y hoy tenemos una planta dentro del parque industrial. Y ahí, esto también es una invitación a los grupos que se identifican o son colocados en el ámbito de la economía social, no se autoexcluyan de la sociedad. No porque lo queremos al Papa, pero no hay que, si no lo interpretamos bien a Francisco, que es un pensamiento poderoso, si seguimos atravesados por cierto paternalismo católico, podemos caer en el pobrismo. Decir, bueno, hacemos algunas acciones, alguna ayuda focalizada para los más excluidos, para que estén contenidos, pero sea como dice Pablo Gentili, gran pedagogo argentino que vive en Brasil, no caer en una inclusión excluyente. Claro. ¿Y dónde decidimos hacer en vez de el Estado, qué política tiene generalmente de la agricultura familiar para esos productores? Entregar una pantallita solar, una bomba de agua. Nosotros pensamos, digamos, compañeras, ¿por qué no pedimos algo que nos permita hacer un salto en vez de seguir manteniendo
majadas de 50 animales, saltemos a 150, con un manejo sanitario, con camiones, pensemos en cosas que nos permiten dar el salto de escala y ofrecer alimentos. Eso es producción agroecológica. Sin saberlo esos compañeros, porque es todo pastura natural, eso es carne agroecológica. Y vas creciendo y vas generando sostenibilidad. Y hemos podido llegar al mercado. Hoy el chivito es como una comida y es rico, exquisita, al menos en Argentina es como un plato muy caro. Vos vas a comer en la Patagonia, el chivito te sale fortuna en dólares. Lo he comido y es delicioso. Ahora, claro, a ver, a Francisco hay que interpretarlo también, ¿no? Sí. O sea, porque Francisco no es que plantea una sociedad de pobres para pobres. No. Francisco lo que quiere es sacar a la gente de la pobreza. Lo que pasa es que él focaliza el modus vivendi que ha tenido Latinoamérica, que ha sido de exclusión y de descarte. Y casualmente eso lo tenemos que resolver. Exacto. Pero a la pobreza no se la vende, no se la saca con caridad. Exacto. Se la saca con justicia social. Con justicia social. Así Muy es. bien. Ahora, mirando esta cámara, Tocayo, ¿qué mensaje le darías a todos nuestros artistas que dicen estamos abandonados? No, que por favor se vayan encontrando, no es sencillo, anímense por ahí a dejar a revisar los propios egos, que en el arte a veces están en la condición humana, pero en el arte a veces pareciera que aflora más. Dejen eso de lado, encuentren lo común, sueñen juntos, propónganse metas, incluso aquellas que les parecen disparatadas, y vean el modo de cómo alcanzarlo y piensen para qué hacen lo que están haciendo, con quién quieren llegar, a quiénes quieren llegar con el arte que practican, que hacen, que crean, qué quieren transmitir, a quiénes, para qué. Si eso está presente, seguramente su lenguaje artístico va a ser muy poderoso, transformador en todos los planos. Muchas gracias, Carlos. A usted. Bueno, este es el último programa de la serie de cooperativismo. Queremos seguir impulsando. Creo que esta serie de programas, ojalá que podamos continuar con esto, puede inspirar y puede motivar. El cooperativismo se presenta como una gran oportunidad, pero voy a hablar de este último programa, que es el Sistema Cooperativo de Cultura. Nos cuenta Carlos que a partir de contar nuestra propia historia, podemos reescribir nuestra historia. Está en nosotros en salir adelante. Está en nosotros enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Pero el enfocarnos requiere de valentía, de visión, de convicción, de compromiso, de responsabilidad con nosotros y con la comunidad. No esperemos al Estado. Claro, tenemos que exigir al Estado, por supuesto, pero no esperemos al Estado. El maná no cae del cielo. El maná lo producen ustedes. Vamos adelante. No perdamos nuestros sueños y anhelos, pero los sueños y los anhelos tenemos que transformarlo en una construcción conjunta. Y el cooperativismo nos presenta esa gran oportunidad. Es hora de cambiar, es hora de transformar, es hora de movernos por un cooperativismo que logre sacar a la gente de la pobreza a través de actividades económicas, de producción, de servicio, de arte, pero que sean sostenibles. Está en usted, está en ustedes, está en nosotros. Aprendamos en el Ecuador a hablar en plural. Soy Carlos Rabascal, presidente de la Fundación Equidad y Desarrollo, y estos programas han llegado gracias al proyecto CREA de la Unión Europea, de CIESPAL y de la Fundación, que me da un gusto y me honra presidir, Equidad y Desarrollo. Un fuerte abrazo y espero verlos no solamente en otros proyectos, sino también de forma presencial para darles un abrazo. Y el abrazo de la cooperativa, recuerden, es un abrazo social.
Que Dios me los bendiga. Carlos.